Y vamos a continuar hoy con nuestro último ingrediente, que no por ello es el menos importante. Seguro que a más de uno ya, desde el principio del programa, le ha despertado curiosidad saber lo que teníamos hoy para cerrar, que era, hemos dicho, un manual para padres. Esto es lo que seguro todos han puesto en la carta a los Reyes Magos. No se lo han traído, pero porque no conocían el proyecto que vamos a desarrollar ahora. Adelante, bienvenida Susana. Hola, Gracias por visitarnos. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Toma asiento. Aquí, en este asiento de aquí, sube por aquí. Vamos a charlar con Susana porque, como decimos, quizá la mayoría, ¿no?, de los padres, sobre todo los primerizos principalmente, en algún momento han dicho, ay, ¿por qué no vienen los niños con un manual, con una guía bajo el brazo? Porque no sé realmente cómo hacerlo, no sé cómo ayudarle a crecer, cómo ayudarle... Bueno, pues Susana ha creado lo que llama el manual para padres, educar y entender las emociones de nuestros hijos, y supongo que el motivo de crear esto, Susana, era por eso, ¿no? Porque los padres siempre necesitan algún tipo de referencia, ¿no? Sobre todo los primerizos, y que a lo mejor no tienen mucha ayuda, no sé, pues de una abuela, de una madre. Hace falta algo, ¿no? Hace falta. No obstante, no se puede menospreciar la ayuda de los demás, pero es una forma de realmente interactuar de otra manera, porque lo hablamos de distintas perspectivas. Una de ellas sería entender las emociones, cómo surgen, incluso desde que lo concebimos, y cómo va evolucionando hasta la adolescencia, que le tenemos tanto miedo. Es una etapa preciosa, que significa crecer, significa evolucionar, y lo importante es entenderlo desde su comunicación, desde entenderlo desde la cercanía y grandes herramientas. Utilizo muchas herramientas, desde la comunicación, desde el mindfulness, Reiki y dentro de la psicología, porque soy psicóloga y como tal lo utilizo desde la parte más científica. Claro, porque sobre todo los padres primerizos, a lo mejor ya con el segundo un poquito menos y con el tercero nos cuesta menos, pero sobre todo los padres primerizos, los padres y las madres, están en una incertidumbre continua. Según va avanzando en ese proceso de crianza, primero con los llantos iniciales, luego pues con los portazos en la edad adolescente, ¿no? Correcto. Es decir, hay una incertidumbre de no saber muy bien qué hacer. Entonces vamos también muchas veces con la sensación de ensayo-error. Voy a ver si esto funciona o no funciona. Correcto. Sí, desde que nacen, ¿qué hacemos si llora? Las primeras etapas de vida tenemos que cogerlo. Y nuestra parte anímica es muy importante. Cómo lo cojo, cómo realmente demuestro el afecto, claro, lo importante que son. Y cómo van evolucionando. Lo que me vale a los 2 años no me vale a los 5. Lo que me vale a los 5 no me vale a los 17. Entonces tengo que entenderlo. Y la etapa, por ejemplo, porque trabajo todas las etapas, el apego. El apego se basa desde que nace en el niño, pero va evolucionando. A lo mejor empieza a los 17 años a entender el verdadero significado del apego. Todo el mundo sabemos lo que es el apego, pero no desde una manera profunda. Pero si lo conozco desde ahí, puedo trabajarlo desde otra perspectiva. Aunque sea mi tercer hijo, mi cuarto hijo, hay cosas que habré hecho muy bien, otras no tan bien. Puedo corregirlas desde el entendimiento, desde el acercamiento de herramientas potentes, desde la mentalidad de crecimiento. Explico lo que significa la mentalidad de crecimiento. Es una manera de luchar a través de los recursos internos por los objetivos. Y desde ahí puedo conseguir muchas más cosas, y pongo ejemplos de personas que realmente lo han puesto en práctica a través de estudios avalados científicamente, como en la Universidad de Stanford. Claro, Susana, esto es un manual no para profesionales, sino es un manual para cualquier ciudadano, para padres, para madres. Es decir, es un manual que tiene que tener, supongo, un lenguaje y una forma de contarlo muy sencillo que todo el mundo lo entienda. Mucho, de hecho. Hay cosas que son complejas, ¿eh? Sí, son complejas. No obstante, lo que hago es remitirme al valor científico, pero sobre todo a nivel práctico. Claro. Entonces, por ejemplo, dentro del mindfulness, digo lo que es el mindfulness, cómo utilizarlo, y hacer ejercicios desde niños, desde la práctica diaria, para hacerlo una práctica diaria. Mindfulness no es meditación, como mucha gente cree, es mucho más. Es el día a día, el afianzar el vínculo desde el aquí y la ahora, desde realmente respetar tus sentimientos, respetar los silencios, desde ahí acercarme a ti, desde las preguntas potentes, desde el decirte, estoy aquí para lo que me necesites. Ese es el crecimiento. Entonces, pongo ejercicios muy sencillos desde el caminar y preguntarte, ¿tú qué ves? ¿Tú qué sientes? ¿Qué te significa esto? Desde pequeño, y luego también desde el adolescente, una perspectiva mucho más evolucionada, pero más de lo mismo, es afianzar el vínculo y la seguridad, y sobre todo el creer en el niño o en el adolescente y apostar por su futuro. Hablas mucho de la comunicación entre los padres y los hijos, ¿no? Que quizá no es en líneas generales, ¿no? No podemos concretar, pero en líneas generales es verdad que es muy mejorable.
la comunicación normalmente, sobre todo según va avanzando, ¿no? La edad del menor va avanzando y se va despegando, ¿no? Y la comunicación se va convirtiendo en algo cada vez más complicado y es algo que los padres normalmente suelen achacar, es que no puedo hablar con mi hijo, no hay manera, yo le digo, y no hay forma. Es cierto, sobre todo cuando se da el cambio del adolescente, hay cambios cerebrales. Entonces se da la poda neuronal. Desde ahí hay cambios. Y el niño necesita, o el adolescente, el joven, necesita tener criterio propio. Desde ahí se revelan. Porque las conexiones neuronales son diferentes. Entonces, como funcionamos de otra manera, tenemos que comunicarnos de distinta manera. Nuestro lenguaje se tiene que adaptar al joven. Utilizamos el mismo lenguaje de nuestros padres, nuestro abuelo, etc. El mismo. Pero ya no vale lo mismo, tenemos que adaptarnos a la nueva generación y desde ahí tenemos que entender por qué ocurre eso, cómo ocurre eso y acercarnos y adaptarnos desde ese lenguaje a esa comunicación y el resultado desde los límites, desde la negociación, creer en el hijo y apostar por ellos y sobre todo darle la oportunidad de que decidan y que realmente hagan cosas y demostrar que ellos sí tienen capacidad. Eso es importante, pero es en el hacer, en el modelo y en el saber escucharlos. Tenemos que cambiar los patrones para amoldarnos a ellos y sobre todo en la adolescencia, donde está el gran cambio y ahí donde se afianza el vínculo para cuando son adultos. Entonces eso es muy importante. Hay muchos profesionales del mundo de la psicología que están advirtiendo que actualmente estamos criando a los niños sin tolerancia a la frustración, con un exceso de mimo, un exceso de algodones a su alrededor para que no les ocurra nada, que no sufran. Y están poniendo el foco en, ojo, porque esto puede ser malo para ellos. Totalmente, totalmente. También aboga eso. Lo importante es ser democrático. Hay que saber negociar, poner los límites, ponerlos a prueba. Pero ellos tienen que hacerlo. Desde luego, cuando entramos en la adolescencia, tenemos criterio propio. Necesitamos dar los pasos por nosotros mismos, necesitamos caernos. Y muchas veces lo fácil es arroparlo, hacerlo por ellos, pero van a dar paso atrás. Entonces lo suyo es dejarles. Duele, pero al final el resultado vale la pena. Creer en ellos, apostar por ellos. Si se falla desde la mentalidad abierta, de lo que hablé anteriormente de la Universidad de Stanford, desde esa estrategia, que ya lo elaboró de otra manera más profunda en el libro, desde esa estrategia, ver qué podemos hacer dentro de nuestro recurso para mejorarlo. Todo es mejorable desde ahí, desde una crítica constructiva, nunca destructiva y creyendo en ellos. Entonces todo se fundamenta en eso. Y pongo ejercicios muy prácticos, muy sencillos, para que realmente se afiance todo ello. O sea, es un libro que viene muy bien leerlo quizá antes y luego aplicarlo, ¿no? Quizá después, porque hay que empezar a funcionar de una manera correcta desde prácticamente el momento del nacimiento, ¿no? Sí, lo suyo sería tenerlo cuando te toca. Realmente en cualquier etapa es válido, ¿de acuerdo? Porque si, por ejemplo, lo coge ya, por ejemplo, estoy embarazada, puede ser el tercero o cuarto hijo, me da igual, pero entiendo el funcionamiento, la dinámica desde que nace, la sonrisa social, toda la evolución emocional. Es fácil, es mucho más fácil, pero si, por ejemplo, mi hijo tiene 12 años y a lo mejor tiene unas características determinadas, puedo entender por qué ha llegado a esas características. O sea, que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde, todo lo contrario. Puede aprender desde el yo. Desde ahí, desde el modelo, porque básicamente habla eso, manual para padres, para los cuidadores primarios. Puede ser madre, padre, tía, la persona que está a su lado. Desde ese modelo, desde esa estrategia, desde entender cómo es el proceso evolutivo, puedo en cualquier etapa de la vida modificarlo, como el apego. El apego, si ya está instaurado a los 12, 15 años, ya lo está. Por supuesto, en la etapa de adolescencia, si entiendo por qué tiene ese tipo de apego y no es a lo mejor el que le conduzca a la felicidad, puedo modificarlo. Será más difícil, pero tengo las herramientas necesarias para modificarlo. Es como dijo Maslow, si solo tengo un martillo, cualquier problema me parecerá un clavo. Lo suyo es tener muchas herramientas para no ver clavos, para ver muchas posibilidades. Y este libro te brinda esa posibilidad de tener muchísimas posibilidades. Es verdad, y lo apuntabas tú además al principio, Susana, que nuestra referencia normalmente suelen ser pues, nuestros mayores. Normalmente pues se tira de la madre, de la abuela, de las tías y luego también, bueno, pues normalmente a lo mejor el entorno, pues si tengo un amigo, una amiga que ya ha sido papá o mamá, pues le pregunto cómo le ha ido y no nos solemos quedar en eso, ¿no? Normalmente en personas de nuestra confianza, pero no siempre, muy pocas veces acudimos a una ayuda profesional, ¿no? O por lo menos a una guía profesional. Sí, rara vez. No obstante, cada vez las personas están más concienciadas y cada vez vienen más personas a la consulta. Y la verdad es que dan grandes cambios porque es una manera más objetiva
de ver ese tipo de dinámica. No significa que tenga un problema, todo lo contrario, significa que todo es mejorable. De hecho, por ejemplo, hablo de etiquetas, de no etiquetar, de buscar otro tipo de estrategia, de ver la grandeza del niño desde la objetividad, desde otra herramienta mucho más amplia y desde ahí mejorarlo. El psicólogo te puede ayudar a eso, a potenciar la grandeza del niño, que no el problema, y a creer en el niño desde otra perspectiva, porque todo el mundo va con la mejor intención, pero no significa que sea la más afectiva. Dentro de los estudios, de todo lo que la experiencia que el psicólogo tiene, puede aportar una perspectiva con mayores herramientas. Bueno, pues eso que seguro más de uno ha pedido siempre, ¿ay, por qué no hay un manual para saber criar a los hijos? Bueno, pues ya lo hay, lo ha hecho Susana Merino, y además con, bueno, pues muchísima información, con muchas herramientas, con muchos ejercicios que hoy queríamos conocer, educar y entender las emociones de nuestros hijos. Así que enhorabuena, Susana, espero que con tu manual ayudes a muchos padres, ayudes a muchas familias a, bueno, pues al final hacer mejor esa complicada tarea que es la crianza. Ese es mi sueño, muchas gracias, espero eso, que se afiancen más los vínculos todavía y que haya más acercamiento y sigamos con la grandeza de cada hijo. Gracias, Susana, enhorabuena. Muchas gracias. Nosotros nos tenemos que despedir ya por hoy, nos hemos quedado sin tiempo, pero mañana volvemos, mañana a partir de las 10 regresamos con mucha más actualidad, dispuestos a contarte un montón de historias, un montón de asuntos, así que quédate con nosotros, sigue la información en Marbella Televisión, 2:30 cita con las noticias y tenemos mucho más que ofrecerte, así que nosotros en Primera Edición nos vemos mañana y aquí en la tele tienes todavía mucho más. Adiós, buen día.